estar presentes el día de hoy. Hay algunas personas que me han escrito pidiéndome jurisprudencia que hice referencia. He estado un poquito ocupado, pero no se preocupen que entre el día de mañana y el miércoles les estoy compartiendo esa información. A veces me demoro un poco, pero cumplo, ¿no? Eso no se preocupen. Bueno, vamos a comenzar. Sí creo, sinceramente, que no voy a poder cumplir con todos los temas que han sido desarrollados o propuestos. Trataré por lo menos de avanzar con atentados, contradatos, sistemas informáticos, acceso ilícito y suplantación de identidad. Por cuestiones de tiempo, creo que fraude informático lo vamos a tener que ver en la sesión del día miércoles junto al resto de delitos. No se preocupen que igual vamos a charlar sobre cada uno de ellos, solo mover un ilícito a otro. Pues muy bien, muy bien. Bienvenidos entonces al segundo día, a la segunda sesión del taller especializado en cibercriminalidad e investigación. Antes de comenzar, necesitamos señalar algunas pautas básicas o conceptos de cara a la sesión del día de hoy. Esto es a los delitos que ya he identificado. Y lo primero está relacionado a la nomenclatura, esto es cómo deberíamos denominar a este fenómeno delictivo. Y en algunos casos ustedes van a ver que se denomina delitos informáticos. De hecho, la ley 30.096, que es la que estuvimos analizando, la evolución que estuvimos analizando, hace referencia y se titula Ley de Delitos Informáticos. Ahora, sin embargo, el uso de delitos informáticos como nombre hace referencia a incipientes redes telemáticas eh, propia de atentados contra sistemas, programas y datos informáticos. Estamos hablando de la década de los 90, esto es el computer crime. Sin embargo, como este fenómeno ha ido evolucionando, ahora vemos, por ejemplo, delitos que se cometen no solamente a través de computadoras. Esto es lo que se conoce como delitos 2.0, en lo cual lo central es el uso de las TIC, esto es de las tecnologías de la información y de la comunicación. El uso de Internet como instrumento principal. Por eso es que hay algunos autores que prefieren identificar este fenómeno delictivo con la denominación de cibercrimen. Y sinceramente me parece que es una denominación mucho más acertada y es por eso que yo hago referencia tanto a cibercrimen. De hecho, es por eso que nuestro observatorio, el Observatorio Peruano, se llama Observatorio Peruano de Cibercriminalidad, haciendo referencia no a los delitos iniciales, a los informáticos, sino al cibercrimen o delitos 2.0. Si comprendemos visualmente, podríamos decir que estos actos ilícitos pueden ser cibercrímenes, delitos cibernéticos, englobarían a los delitos informáticos. Esto es, a los que son cometidos a través de computadoras, a través de redes incipientes. En cambio, los delitos cibernéticos es una categoría mucho más grande. De ahí que cada vez que haga referencia a este fenómeno delictivo, utilice cibercriminalidad. Ya conversamos de manera muy general el día lunes, discúlpeme, el día viernes, pero ahora vamos a aterrizar a unos conceptos que necesariamente tienen que quedar claros. El profesor Fernando Miró Llinares, profesor español, tiene un texto brillante, se llama El cibercrimen, fenomenología y criminología de la delincuencia en el ciberespacio. De ahí es que he tomado esta clasificación. Les recomiendo a quienes tienen Twitter o usan Twitter que sigan al profesor Fernando Miró Llinares, comparten mucha información en temas de investigación sobre ciberdelitos y criminología. Muy interesante. Ahora, la clasificación que él propone en su texto, que a mí particularmente me ha servido de utilidad para identificar o clasificar los ilícitos que como observatorio denunciamos e investigamos, es la siguiente. Primero, hace referencia a ciberataques puros. Esto es, aquellos ataques en los cuales el medio y el objetivo son las nuevas tecnologías. Nuevamente, son aquellos delitos en los cuales tanto el medio, la herramienta o el instrumento, así como los objetivos, son las nuevas tecnologías. Un ejemplo de ello,
El ataque de denegación de servicios, esto es, atentado contra sistemas informáticos. El ataque de denegación de servicios es un claro ejemplo de un ciberataque puro. Más adelante vamos a ver cómo opera, cómo funciona esto. En cambio, los ciberataques réplicas, el medio, el instrumento o la herramienta son delitos, discúlpeme, no son nuevas tecnologías, son, disculpe, el medio, el instrumento y las herramientas son nuevas tecnologías, pero los objetivos son tradicionales. Y aquí viene una diferencia que a mí me parece importante. Por ejemplo, si estamos frente a un caso en el cual una persona ha realizado una compra a través de redes sociales o de una plataforma, le deposita el dinero al vendedor y el vendedor desaparece y nunca le envía absolutamente nada, estaríamos frente a un ciberataque réplica. ¿Por qué? Porque los instrumentos o las herramientas para su comisión son las nuevas tecnologías, redes sociales o plataformas de compra en línea, de e-commerce. Pero el objetivo es un objetivo tradicional. Atentado contra el patrimonio, esto es una clásica estafa. Y esto es importante, miren ustedes, porque como indicamos en la primera sesión, la mayor cantidad de delitos cometidos a través de nuevas tecnologías son categorizados bajo la figura de fraude informático. Y el fraude informático es un ciberataque puro, no es un ciberataque réplica. Al analizar los casos, como ahora más adelante vamos a hacer, hemos podido advertir que se están identificando estafas como si fueran fraudes informáticos, es decir, mezclando estas dos categorías entre ciberataques puros y réplicas. Eso es algo bastante importante a diferenciar. Recibo un correo electrónico en el cual me dicen que me gané la lotería, la clásica estafa o cartas nigerianas o que un príncipe está en el exilio y que necesita una cuenta que depositar, pero para eso tengo que hacer el envío de dinero. O lo que estamos viendo ahora en mi oficina, en mi estudio, es una empresa no hizo una convocatoria y X personas crean una página en redes sociales, hacen una convocatoria falsa, gente empieza a postular y ellos les piden dinero para hacerse algunos exámenes. En realidad, estos son casos de estafa, son ciberataques réplica, en las cuales estamos utilizando las nuevas tecnologías, pero no estamos frente a ciberataques puros. Esa distinción. Nuevamente, regresando al profesor Miroy Linares, a mí particularmente me ha servido, y esto se los comparto también, este pequeño cuadro tomado de él, donde hace una diferencia, miren ustedes, entre ciberataques puros y réplica, que ya lo hemos explicado, y además ciberataques de contenido, como por ejemplo la distribución de pornografía infantil o lo que ahora se conoce como distribución de fotografías y videos o imágenes de abuso sexual infantil. Pero hace digamos, los compara, no solamente, o hace una doble entrada, no solamente ciberataques puros, réplica y de contenido, sino también por la finalidad buscada. Por ejemplo, cibercrímenes económicos, cibercrímenes sociales, cibercrímenes políticos. Y esto, ustedes dirán, a mí para qué me va a servir, más que me parece que está interesante académicamente. Yo les diría, esto les sirve para diseñar un plan de investigación desde un inicio. En el observatorio asesorando víctimas y en el estudio asesorando empresas, nos sirve esto. Esto que les estoy compartiendo nos permite identificar hacia dónde queremos apuntar una investigación. Por ejemplo, si estoy frente a un ataque de denegación de servicios, de acuerdo a este cuadro también diseñado por el profesor, estaríamos frente a un ciberataque puro. Sí, objetivo y medio son nuevas tecnologías, pero es muy probable que me encuentre frente a un ciberataque económico. De repente es mi competencia quien está buscando perjudicarme económicamente. O de repente frente a algún tipo de ciberataque político. Imaginemos que alguien realiza un ataque de negación de servicio, esto es, la página se cae y yo ya no puedo acceder a las plataformas que han sido diseñadas por los candidatos, quizás con fines políticos. Y esto me permite identificar la teoría del caso. Particularmente, y ahí hay un paréntesis, durante 4 años, como se hizo en mi presentación, fui el Training Coordinator de la American Bar Association.
Y ahí, además de estos cursos, dictaba cursos de investigación criminal a partir del diseño de la teoría del caso. Entonces, un poco las exposiciones que siguen hoy, el miércoles y el viernes, están diseñadas en un plan o en una clave de metodología de investigación. Entonces, aquí tienen algunos tipos penales y la clasificación propuesta de acuerdo a el objetivo, el medio y el contenido en sí. Ahora bien, ahora sí podemos ya entrar al primer delito que vamos a analizar. Y el primero de ellos es el delito de atentados contra los datos informáticos. Bien, atentados contra datos informáticos. El artículo 3 de la Ley de Delitos Informáticos lo prevé y lo regula así. Sí me gustaría hacer una pequeña comparación para que veamos las semejanzas o las diferencias que ha habido con el convenio de Budapest, esto es, con el convenio sobre la ciberdelincuencia. Budapest proponía y decía que los estados deberían tipificar dentro de las posibilidades y todo acto y sancionar todo acto deliberado e ilegítimo que dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos. Cuando la ley de delitos informáticos se aprueba, esto es, estamos hablando de octubre del año 2013, si ustedes ven, no estaba prevista estos primeros elementos, el acto deliberado e ilegítimo. Eso no fue tomado en consideración. Y no fue tomado en consideración porque si uno revisa los proyectos de ley que originan la ley 30.096, no va a encontrar, no va a encontrar eh, mención en estos tipos penales a Budapest, salvo el proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo. Entonces, a través de todo acto deliberado y legítimo no está previsto. En la modificación sí, en la modificación que es de marzo del año 2014, allí sí se incluye. Y sí se incluye, ¿por qué? Porque tal y como estaba redactado, ahora vamos a ver algunas acciones o algunas conductas legítimas podrían caer en una zona gris y las personas que están detrás ser sancionadas por este tipo de delitos. Por eso es que los proyectos de ley lo recogen y dicen, no, estas conductas, estos elementos son necesarios, que el acto sea deliberado e ilegítimo. Por eso es que pasamos de nuestra norma original a la modificación incorporando esto. Pero si ustedes ven, hay algunas conductas que están previstas en nuestra norma y que no estaban previstas en Budapest o que no están previstas en Budapest. Por ejemplo, introducción de datos informáticos. El delito se llama delito de atentados contra datos informáticos. Entonces, ¿cómo podría dañar datos o atentar contra datos informáticos introduciendo datos informáticos? Otra cosa sería que a través de la introducción de datos informáticos deteriore el sistema, pero eso no es un atentado contra el dato informático, eso es un atentado contra el sistema informático, que tampoco está recogido en Budapest y sí en nuestra norma, hacer inaccesibles datos informáticos. Ahora, pero para hablar sobre ello, lo primero que tendríamos que preguntarnos es, Ricardo, ¿a qué te refieres cuando cuando mencionas datos informáticos, datos en general? En primer lugar, cuando estamos hablando de datos, pueden ser, por ejemplo, datos médicos, esto es información que tienen las empresas de seguro, las clínicas, los hospitales, nuestros, datos financieros que tienen las entidades bancarias, datos educativos, la información que tienen nuestras universidades, los centros de posgrado y demás, datos relacionados a nuestro trabajo, que tienen no solamente donde trabajamos, sino donde hemos trabajado, datos relacionados a la información en línea, esto es, qué hemos hecho al navegar en redes sociales o sencillamente al navegar en Internet. Por eso es que hay algunos motores como la Red Tor que permiten mantener el anonimato, precisamente para cuidar los datos de información en línea. O datos sobre los dispositivos informáticos. ¿Cuánto tiempo tengo el teléfono conmigo? ¿Qué hago con mi dispositivo? Toda esa información es información valiosa. Todos esos tipos de datos son datos importantes. ¿Por qué? Porque me permiten tener o diferenciar una identidad fuera de la línea, por ejemplo, Ricardo Elías, que es
abogado por la Universidad Católica, docente, en posgrado, etc. Identidad fuera de línea. Pero de repente tengo una identidad en línea, en la cual estos datos informáticos estos datos no son únicamente lo que yo proyecto a mi identidad fuera de línea. Por ejemplo, Ricardo Elías es un gamer, de repente le gusta jugar Pokémon Go, ya llegó a nivel 40 hace pocas semanas. Ya, ok, yo no quiero proyectar eso, yo no estoy contándole a los abogados, a los jueces, a los fiscales, esos datos. Por eso es que es importante empezar a manejar esos dos conceptos, identidad fuera de la línea, identidad en línea. Más adelante vamos a reflexionar sobre esto, incluso cuando hablemos sobre suplantación de identidad. O sea, si suplantación de identidad también podría ser suplantación de la identidad que tengo en línea o solamente la suplantación de la identidad que tengo fuera de línea. Y eso es algo que todavía no hemos discutido ni reflexionado. ¿Cuál es el ámbito de la identidad? Entonces, por eso es importante la protección de los datos informáticos. Esta pequeña presentación, la de datos financieros, médicos, información en línea, etcétera, he tomado como fuente un curso seguido ante la OEA sobre introducción a la ciberseguridad. Ahora bien, veamos entonces ya de manera específica qué es lo que dice Budapest y cómo debemos entender los datos informáticos. En primer lugar, vamos a ver que datos informáticos son definidos por Budapest y por el informe explicativo del convenio sobre la ciberdelincuencia como representaciones, ¿ok? Representaciones de hechos, representación de información, representación de conceptos. No importa la forma como están expresados, lo importante es que son representaciones de estas categorías. Bien, primer lugar, datos informáticos. Pero no es cualquier información, porque yo puedo decir que escribo en mi agenda información personal, mis claves, de repente información sobre datos personales, médicos, financieros. No, lo importante es que sean datos que se presten al tratamiento informático inmediato y automatizado. Entonces ahí tenemos una diferencia entre datos, cualquier tipo de datos, con datos informáticos. Aquí se incluyen incluso los programas diseñados para que un sistema informático funcione. O sea, no solamente los datos, sino los programas diseñados para el funcionamiento de los sistemas informáticos. Muy bien, hasta ahí. En el informe explicativo nos dan luces sobre dos puntos interesantes. El primero es que los datos están en un formato que pueden ser procesados por un sistema informático, sí, como hemos dicho, pero además estos datos informáticos, fíjense ustedes, pueden ser tanto abordados como objeto de delito de atentados contra datos informáticos, como objetos de medidas de investigación. Imagínense que estamos en una investigación criminal contra una organización en la cual el fiscal requiere, ¿qué cosa? Todos los datos que veíamos atrás, datos financieros, médicos, información en línea, etcétera, que están automatizados. Entonces, puede ser los datos informáticos tanto objeto del delito, como el delito que estamos analizando ahora, como objeto de medidas de investigación. Esta dualidad es bastante interesante. Bien, entonces, eso es datos informáticos. Ahora, ¿cómo está tipificado el delito de datos informáticos? Fíjense ustedes aquí. Primero, que se incluyeron las conductas o se incluyeron los elementos deliberado e ilegítimamente. Es decir, no es cualquier acción, sino se refuerza que la conducta tiene que ser deliberada e ilegítima. Y aquí vienen los verbos rectores. Lo primero es, en lila van a encontrar lo que está recogido en Budapest y en rojo lo que no está recogido en Budapest, pero sí en nuestro tipo penal. Entonces, por eso es que he hecho esa diferencia de colores para ver cuáles no están recogidos allí. Daño y deterioro es una alteración de la integridad o del contenido de la información de los datos o programas. Daño o deterioro. Luego, cuando estamos hablando de borrar datos informáticos, es un equivalente a destruir un objeto corpóreo. Es decir, los elimino, destruyo y los hago irreconocibles. Ojo, y acá tenemos una primera diferencia entre borrar y dañar, porque dañar es una alteración negativa de la integridad o del contenido.
En cambio, borrar es suprimir, destruirlos o hacerlos irreconocibles. Introducción de datos informáticos no tiene una definición, no hay una, todavía no tenemos desarrollo jurisprudencial aquí sobre cómo deberíamos entender introducción de datos informáticos para que se configure el delito de atentados contra datos informáticos. Alteración, esto es alteración de datos informáticos, es la modificación de los datos existentes. Ojo, aquí siguen los datos, solamente que han sido alterados. ¿Cómo se diferencia esa alteración de alteración con la alteración propia del dañado? Es una alteración de la integridad en cuestión del daño y la alteración propiamente dicha es la modificación de los datos existentes. Suprimir es distinto de borrar, es impedir o poner fin a la disponibilidad de los datos para la persona que tiene acceso al ordenador o soporte en los que fueron almacenados. No necesariamente significa que los datos ya no existen, sino que no están disponibles para el operador. Ahí vemos entonces daños, deterioro, borrado, introducción, sin definición todavía, alteración, supresión y hacer inaccesibles. Ahora, este hacer inaccesibles válidamente podríamos tomarlo como un sinónimo de suprimir, esto es suprimir, impedir o poner fin a la disponibilidad, pero no pueden haber sinónimos, por lo tanto tendría que tener alguna definición normativa distinta a ellos. Entonces ahí tenemos esos dos problemas. Cómo vamos a entender introducción y cómo vamos a entender hacer inaccesibles. A veces, estos tipos penales, como en el caso de suplantación de identidad, no recogen un análisis jurídico riguroso por parte de los legisladores. De hecho, el delito de suplantación de identidad, más adelante lo vamos a ver, salió de un sencillo comentario que hizo Marta Chávez que incluyó un elemento de un momento a otro y fue aprobado por unanimidad. Entonces, imagino que introducción y hacer inaccesibles no creo que deben haber tenido un tratamiento como para decir vamos a abordarlo de manera distinta. Entonces ahí tenemos algunas conductas. ¿Qué más tenemos? Sobre deliberado, actuación ilegítima. Actuación ilegítima. En el informe explicativo de Budapest nos colocan algunos ejemplos que es importante tener en cuenta. Y de ahí que era necesaria y que era importante la actualización normativa que tuvimos. De octubre a marzo se presentaron cerca de 6 proyectos de ley, ni bien se promulgó la ley de delitos informáticos por esta cuestión. Por ejemplo, la verificación o la protección de la seguridad de un sistema informático autorizado por el dueño o por el helador. Sí, esta es una actuación que va en contra de los datos informáticos, atenta contra los datos informáticos, pero es una actuación legítima. Por ejemplo, si instalo un software que me desactiva programas anteriores, similares a estos instalados. Esto es la reconfiguración de un sistema informativo o un sistema operativo. Muy bien, va a alterar, va a ser inaccesible a algunos datos informáticos que fueron instalados con anterioridad. Sí, y si es que no estuviera tipificado tal y como está hoy en día, podríamos decir que es un delito. Sin embargo, ya con la precisión normativa, eso no lo es. ¿Qué más? El redireccionamiento de correos electrónicos anónimos. Por ejemplo, configuro mis correos electrónicos para que se vayan a spam determinados tipos de correo. Bien, alguien podría decir, ok, pero estás alterando los datos informáticos que están siendo enviados. Sí, hay una modificación de los datos relativos al tráfico, pero ¿para qué? Para facilitar las comunicaciones anónimas o impedir algunas de ellas. Conducta legítima o cifrado al momento de realizar conversaciones o transmisión de datos informáticos, pueda que en ese circuito de comunicación encuentre el cifrado. Y si es que esto no fuese, si es que el tipo penal no explícitamente no dijese deliberada y legítimamente, esto podría calzar dentro de la actividad delictiva. Sin embargo, el cambio fue bueno y estas conductas son lícitas, son adecuadas, son conforme a derecho. ¿Qué más tenemos? Budapest, y de hecho también hemos hecho una crítica sobre ello. Ahora les voy a compartir una publicación que tengo sobre los delitos, sobre la ley de delitos informáticos en general. Gravedad del delito.
Miren, Budapest señalaba, los países analizarán y reflexionarán y tipificarán quizás una diferencia por la gravedad del daño informático. Por ejemplo, si el día de hoy viene mi hermano y yo estoy usando mi computadora, él viene cuando yo le he dejado prendida y me borra 3 canciones que tengo en la computadora, o un amigo de repente, podríamos decir que estamos frente a atentados contra datos informáticos. Claro, pero, y ahí viene la diferencia. Como no hemos hecho no hemos diferenciado, como sí se hizo en daños entre el artículo 205 y el artículo 444, prácticamente todo atentado contra los datos informáticos sería sancionado con 3 a 6 años de pena privativa de libertad. Entonces, allí viene la necesidad de empezar a trabajar y hacer una distinción. Por eso es que Budapest recomienda y dice, oye, Estado, tú tendrías que diferenciar la lesividad ocasionada por esa conducta ilícita que incide sobre el daño, sobre los atentados contra los datos informáticos. A manera de ejemplo, tenemos, por ejemplo, ahí cuando una máquina se infecta y sencillamente contamina todos mis archivos y luego yo no puedo abrirlos, o algo más concreto, como lo que le sucedió al entonces congresista Héctor Becerril. Por ejemplo, Héctor Becerril, miren ustedes, y esta es una nota de Perú 21, él anunció hace ya será 2 años, 3 años aproximadamente, se reportó al área de soporte técnico que no se podía abrir una serie de archivos contenidos en las computadoras de su oficina. Ojo, él no denunció que no podía acceder al sistema, porque si eso hubiera pasado, sería atentados contra el sistema informático. No, él podía entrar a su computadora, él podría revisar, pero no podía abrir una serie de archivos. Entonces, tras la revisión, cubre la nota, el técnico asignado para ello resolvió que los archivos habían sido encriptados por un virus y que no se podía recuperar. Bien, ahí está, desde el 2016, o sea, ya tiene casi 4 años esta nota. Ese es un ejemplo de atentados contra datos informáticos. Le envió a un compañero, un amigo o de repente un enemigo, en este caso, archivos maliciosos, virus, por ejemplo, malware, por ejemplo, para que destruya algunos o haga inaccesible algunos datos informáticos, atentado contra datos informáticos. Entonces, ahí ya tenemos un primer tipo penal que está recogido en la Ley de Delitos Informáticos, recuerden, artículo 3 de la Ley de Delitos Informáticos. Ahora, segundo tipo penal. Creo que sí vamos a avanzar un poquito en la sesión del día de hoy. El segundo tipo penal que vamos a analizar o comentar son los atentados contra los sistemas informáticos, que están previstos en el artículo 4 de la Ley de Delitos Informáticos. De la misma manera, aquí sí hay una diferencia grande entre la propuesta normativa de Budapest con lo que nosotros aprobamos en la Ley de Delitos Informáticos y en su modificación. Al igual que en el comentario anterior, en la modificación nosotros incluimos deliberada e ilegítimamente. Pero, miren ustedes, aquí se señala, inutiliza total o parcialmente un sistema informático, impide el acceso al sistema informático, entorpece o imposibilita su funcionamiento o la prestación de sus servicios. Pero miren ustedes, la diferencia al margen de el haber incluido deliberada y legítimamente es que se suprimió el término a través de las tecnologías de la información o de la comunicación. Se suprime ello. Entonces yo me pongo a pensar y yo me pregunto y digo, si es que, por ejemplo, sin el uso de las tecnologías de la información, cojo la computadora de repente no sé, de algún amigo, no, ni un amigo, no, de alguien que sencillamente me caiga mal, cojo y la destruyo. O le echo agua y sencillamente se malogra. ¿Frente a qué estaríamos? ¿Estaríamos frente a un atentado contra un sistema informático? ¿Estaríamos, si de repente se logra recuperar, pero algunos archivos se pierden, estaríamos contra un atentado contra datos informáticos? ¿O estaríamos frente a un delito de daños tradicionales, como está previsto en el artículo 205 del Código Penal? Y entonces ahí van a empezar a ver ese tipo de problemas entre el delito de daños y atentados contra datos y sistemas informáticos.
Ahora bien, ¿qué es lo que es? ¿Cómo debemos entender los sistemas informáticos cuando estamos hablando de este tipo penal? De la misma manera, tenemos que hacer referencia al convenio sobre la ciberdelincuencia. En el artículo 1A hace una definición, propone una definición sobre atentados contra sistemas informáticos y la terminología a entender, y el informe explicativo va dando algunas luces adicionales sobre ellos. En primer lugar, cuando estamos hablando de sistemas informáticos, estamos hablando de dispositivos. Y se hace bien al diferenciar que pueden ser dispositivos aislados, ¿sí? Pueden ser un conjunto interconectado de dispositivos o un conjunto relacionado entre sí de dispositivos. Podemos hablar, por eso en el informe explicativo hacen referencia a una red de interconexión entre dos o más sistemas informáticos. Y dispositivos de manera general que pueden constar con hardware y software para su funcionamiento. Pero estos dispositivos tienen una función para entenderlos como sistemas informáticos, y es principalmente dos funciones: el tratamiento automatizado de datos o la ejecución de un programa. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos referencia al delito de atentados contra datos informáticos decíamos, ojo, además de datos informáticos es programa? Claro, porque el delito de sistema informático dice, estoy haciendo referencia cuando hay un tratamiento automatizado de datos o la ejecución de un programa, para no dejar ningún vacío. Tratamiento automatizado, ¿qué significa? Automatizado significa que es sin la intervención humana. Y ejecución de un programa, esto es un conjunto de instrucciones que pueden ser ejecutadas por el equipo para alcanzar el resultado deseado. Entonces, esto es lo que debo comprender por sistemas informáticos cuando estoy aproximándome a este atentado. ¿Qué puede haber, qué puede suceder? ¿Qué puede estar ocurriendo o qué puede pasar? Por ejemplo, el ransomware. En el ransomware, yo intento acceder a mi ordenador, por ejemplo, y me aparece un mensaje que está encriptado. Los datos informáticos están allí, están, solo que yo no puedo acceder a ellos porque el sistema informático está bloqueado. Listo. Pasó en Argentina hace ya algunos meses, 5 o 6 meses, con una empresa pública. Entonces, no es nada raro. Eso sería atentados contra sistemas informáticos. Me están pidiendo dinero para que deposite algunos bitcoins para recuperar la información. Listo. Miren ustedes, y acá esta es una nota actual. Perú es el país con mayor detecciones de ransomware hacia el año 2019. No tan actual, hace poco más de un año. Sí, en América Latina, con el 22% en lo que iba del 2019 según un estudio de ese. Luego sigue México y luego Brasil. La región alcanza el 13% del mundo. Entonces, esto no es algo poco usual. O sea, no es que no existan o no tengamos casos de atentados contra los sistemas informáticos. De repente, el problema es que no lo estamos denunciando o que las empresas buscan alternativas para recuperar la información, pero no tienen mayor preocupación por denunciar este hecho. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de atentados contra sistemas informáticos y vemos ¿cuál es el problema? Que, miren acá, durante el 2018 al menos 57% de las empresas peruanas sufrieron un ataque de ransomware. Difícil y preocupante. Ahora bien, intrusismo, y sí, porque ya el tiempo nos está ganando. El delito de intrusismo informático o denominado acceso ilícito, el artículo 2 de la Ley de Delitos Informáticos. Estos tres primeros delitos están agrupados bajo el mismo título, delitos contra los datos y sistemas informáticos. ¿En qué consiste esta conducta? ¿En qué consiste o cómo se encuentra tipificada el delito de acceso ilícito? Nuevamente, miren ustedes aquí. Budapest nos decía, cada Estado adoptará las medidas para tipificar dentro de su derecho interno el acceso deliberado y ilegítimo a todo parte de un sistema informático. Las partes podrán exigir que se cometa infringiendo las medidas de seguridad con la intención de obtener datos informáticos u otra intención delictiva. La recomendación era, oye, tú Estado, si vas a sancionar esa conducta, ten en cuenta que van a haber algunos actos que lleven por intención obtener datos informáticos u obtener una intención delictiva. Perú se alejó de esa recomendación. De hecho, en realidad, ni siquiera la tomamos en cuenta.
¿Por qué? Porque no se exige una finalidad más que la vulneración del sistema informático. Nuevamente, ya sabemos que es un sistema informático. Dice, sí se incorporó el que deliberada y legítimamente. Muy bien. Pero miren cómo está redactado. Accede a todo en parte un sistema informático siempre que se realice con vulneración de medidas de seguridad establecidas para impedirlo. ¿Eso qué significa? Eso significa que si yo dejo mi correo electrónico abierto, viene un compañero del trabajo y lo está y se sienta a leerlo, ok, listo. Podríamos de repente preguntarnos si este es algún tipo de delito vinculado a la intimidad, pero acceso ilícito no va a ser. ¿Por qué? Porque no hubo una vulneración de las medidas de seguridad establecidas para ellas. De repente mando por correo electrónico, mando a imprimir mis correos electrónicos y dejo todos mis correos electrónicos impresos en la bandeja de la impresora y me voy a mi casa y sencillamente un amigo, un colega o alguna otra persona toma esas impresiones. No es acceso ilícito, aun cuando, si se dan cuenta, es el mismo resultado. Yo no quería que nadie vea mis correos electrónicos, pero por un descuido mío, sencillamente los imprimí. Por eso es importante este elemento, siempre que se realice con la vulneración de medidas de seguridad. ¿Por qué es importante tomar en cuenta este siempre que se realice con la vulneración de medidas de seguridad? Porque, por ejemplo, cuando nosotros en el observatorio atendemos a víctimas que nos dicen, sí, que me han hackeado, a mí particularmente no me gusta utilizar la palabra hacking para identificar, es mejor decir acceso ilícito, sí, que han ingresado a mi correo electrónico, yo lo primero que les pregunto es, ok, ¿qué medidas de seguridad estableciste para ello? Ah, bueno, mi contraseña o de repente un factor de doble autenticación o luego le digo, muy bien, de repente te enviaron algún enlace que tú ingresaste. Sí, sí, yo entré a un enlace que me llevó a una página de Facebook y luego en la página de Facebook volví a colocar mis datos y más. Ok, muy bien. Entonces, yo lo que necesito es saber cuál o cómo ha sido la vulneración de medidas de seguridad. Y este es un punto importante, porque en algún requerimiento acusatorio que pudimos acceder, la fiscalía señalaba que había un acceso ilícito, pero no especificaba en qué consistía la vulneración de medidas de seguridad. Y lamentablemente, al ser un elemento jurídico, tiene que tener un correlato fáctico y poder ser demostrado probatoriamente. ¿Cuál es el problema aquí? El problema en este tipo penal, en el delito de acceso ilícito, tal y como lo tenemos redactados. Miren ustedes, no solamente es vulnerar las medidas de seguridad, sino que el segundo párrafo además señala la misma pena la recibirá el que accede a un sistema informático excediendo lo autorizado. Es decir, tengo y sanciono a dos conductas bajo el mismo parámetro de sanción, de represión. No haberle dado autorización o sí haberle dado autorización y haber excedido. Particularmente, de hecho, en el artículo, en el trabajo que les comento, una de mis propuestas era que tendría que haber una diferencia con la finalidad de respetar la proporcionalidad de la pena entre estas dos conductas, porque estamos hablando de dos conductas con disvalor de acción diferente y no le podemos dar el mismo tratamiento. ¿Qué más podemos decir sobre el delito de acceso ilícito? Sobre el delito de acceso ilícito, en particular, lo que podemos señalar es que en Perú, como vemos aquí, no está previsto que haya una finalidad para hacerlo. O sea, no es que se exija que el atacante haya ingresado con la finalidad de obtener datos informáticos o con la finalidad de beneficiarse económicamente o con la finalidad de, por ejemplo, ver qué era lo que estaba haciendo. No, sencillamente es el ingreso. Listo. Hay algunos países en los cuales sí se requiere, sí se exige que haya una conducta adicional. Nosotros sencillamente hemos tipificado y sancionado cualquier tipo de ingreso ilícito. Basta que sea un ingreso con vulneración del sistema de seguridad para que ya configure delito, deliberado y ilegítimo. Les comento esto. Hace ya varios años, en realidad, serán que unos por lo menos unos 7 años, más o menos, eh, me invitaron a la Universidad San Marcos, universidad que aprecio mucho porque es donde estudiaron mis padres, y para dar una charla en temas de ingeniería.
Y un grupo de chicos en un break me comentaban, me dijeron, Ricardo, nosotros nos organizamos los fines de semana o cada fin de mes para hacer una competencia en la cual seleccionamos, por ejemplo, alguna página o seleccionamos alguna empresa o seleccionamos lo que fuese y gana quien ingresa y supere las medidas de seguridad protegidas. Dijo, pero no hacemos nada, solamente ingresamos a ello. ¿Estoy cometiendo delitos? Sí, claro que lo estás haciendo. Porque no importa la finalidad. Lo que se sanciona aquí, lo que se protege en realidad es la intimidad de la persona que está detrás, natural o jurídica. ¿Bien? Entonces, hay algunos comentarios sobre el delito de acceso ilícito. Tal y como les indiqué, y acá terminamos los tres primeros tipos penales de este capítulo de la ley de delitos informáticos. Ahora paso a continuación a colocar un pequeño ejemplo real de un caso en el cual lo he anonimizado para que no se pueda identificar la persona. Este es un caso real que ahora les voy a comentar y vamos a ver qué es lo que se hizo y qué es lo que deberíamos hacer. Bien. El caso es el siguiente. Este es un caso que ocurrió en el norte del país. Sí, es un caso que ocurrió en el norte del país. La víctima presenta una denuncia verbal en la policía, 27 de octubre del año 2019, y textualmente, lo he puesto entre comillas, señala que hackearon su correo. Indica que solicitaron diferentes cuentas de correo y celulares a un grupo de personas, entre ellas la víctima, una dama de 23 años, y luego, de alguna manera, que ella no sabe cómo, ingresaron a su correo sin su autorización. Entonces podríamos decir que estamos frente a un caso de posible acceso ilícito. Por lo menos tenemos el estándar más bajo de sospecha inicial, sospecha simple de la sentencia plenaria casatoria 01-2017 como para abrir investigación. Es una historia verosímil. Indica esta denunciante, la señorita, que además le dijeron que había un trabajo de campaña para enviar fotos de chicas desnudas y que por esos envíos se les iban a pagar 500 soles. Porque dice que, bueno, que esta del torso desnudo y demás era para una campaña contra el cáncer de mujeres. Entonces, esto es lo que ella denuncia e indica que al día siguiente, esto es el 28 de octubre, ocurrió un hecho similar con su correo, es decir, entre comillas, la hackearon. ¿Sí? Entonces, esos son los hechos denunciados. Yo particularmente creo que hubiera abierto investigación por delito de acceso ilícito. No creo. De hecho, yo hubiera abierto investigación por delito de acceso ilícito, el que acabamos de ver, artículo 2 de la Ley de Delitos Informáticos. ¿Cuál fue la respuesta que obtuvo por parte del Estado, del Ministerio Público? Es archivo eliminar. Miren ustedes, y acá por eso es que he tratado de darle un enfoque un poco teórico y un enfoque casuístico o práctico. Y esto sí es lo que a mí particularmente me preocupó. Me preocupó que fuese, en primer lugar, un archivo eliminar, pero miren los fundamentos por los cuales se rechazó abrir investigación preliminar. Si el artículo 336 señala, etcétera, que sea individualizado el caso y que si fuera el caso sean satisfechos los requisitos, por lo que aplicando la interpretación en sentido contrario, no procede la formalización de investigación preparatoria si es que de la denuncia, el informe o de las diligencias preliminares no se ha individualizado al imputado. Muy bien. Ok, aquí no, en ese caso que les digo, porque tuvimos acceso a toda la carpeta, no se realizó una sola investigación. Se recibe el acta de denuncia verbal, se remiten los actuados, que es el acta de denuncia verbal, a la fiscalía y la fiscalía emite eh, esta disposición. ¿La sentencia plenaria exige una individualización para que abra investigación preliminar? No. Yo como fiscal o yo como policía puedo condicionar la presentación de la denuncia o abrir investigación preliminar a que la víctima individualice al autor. Claro que no. Ya me reportó mi noticia criminis. Ahora lo que me corresponde es abrir investigación preliminar. ¿Qué reflexiones podemos tener a partir de este caso? Primero que estamos frente a una dama de 23 años, que es el primer acercamiento, de acuerdo a la denuncia verbal, que tuvo con el Estado. Y ahí debemos de preguntarnos, ¿quién protege a las víctimas? Si no es el Ministerio Público o la policía, ¿quién lo va a hacer? Algo que nos llama la atención poderosamente de este caso, al momento de leerlo, al momento de analizarlo, además del acceso ilícito que la joven señaló haber sido víctima, es la pregunta de por qué pedirían fotografías de mujeres desnudas.
Uno, podría ser para crear perfiles falsos en redes sociales o crear anuncios sexuales falsos. Esto es suplantación de identidad, como no sé si ahora podamos ver, pero de repente en la siguiente sesión sí. Solicitar dinero a cambio de no difundirlas. Esto es, oye, fulanita, yo tengo tus fotografías que me enviaste, si no quieres que se las comparta a tus amigos, a tu gente de trabajo, a tu jefe, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a quien sea, deposítame tanto o hacer intercambio de fotografías con nuevas víctimas. En el observatorio tuvimos un caso en el cual una joven abogada va a un restaurante, se acerca a una dama, cierra la puerta del baño y le dice, oye, ¿por qué me has dejado? Si yo te amo, etcétera. Y ella dice, oye, yo no te conozco. Palabras más, palabras menos, le dicen, no, sí, le muestra fotografías suyas de su perfil de Facebook y le muestra fotografías suyas que supuestamente eran íntimas, mostrando partes íntimas de él. Entonces, ¿qué es lo que había sucedido? Un sujeto había creado un perfil falso y utilizaba fotografías que había conseguido de otras chicas para hacer un intercambio. Y luego le pedía dinero para no difundir las víctimas. ¿Ven? Entonces, esto como Estado tenemos que ver y tenemos que preocuparnos realmente. El día viernes vamos a ver sobre la volatilidad de la prueba digital por lo menos y necesitamos empezar a ver casos reales para ver cómo es que se está trabajando. Hoy, 15 de febrero, antes que me olvide, hoy, 15 de febrero, empieza formalmente las actividades de las fiscalías especializadas en cibercrimen del Perú, así que un cordial saludo a todos los fiscales que integran esa unidad, brillantes todos ellos, y espero pronto estar en contacto con los fiscales de la red de cibercrimen. Mis mejores deseos para todos ellos de parte mía y del observatorio. Muy bien, entonces esto es un poco atentados contra datos informáticos, atentados contra sistemas informáticos, delitos de acceso ilícito y un caso real anonimizado en el cual se he suprimido el nombre de la víctima y las personas para proteger la identidad, pero sobre todo para reflexionar de un caso real. ¿Bien? Entonces todavía nos queda un poquito de tiempo, unos minutos más. Habrán algunos delitos que analicemos un poquito más a profundidad, como el primero de atentados contra datos informáticos, algunos que tengamos que abordarlo de manera más superficial, como por ejemplo, suplantación de identidad. Y acá rápidamente, para utilizar por lo menos unos 10 o 15 minutos, voy a señalar lo siguiente. Miren ustedes, de todos los delitos de la ley 30.096, la única norma que no sufrió modificaciones, el único tipo penal, fue el artículo 9. El artículo 9 quedó tal y como está después de las modificaciones del artículo de la ley 30.171. Esto es importante, esto es importante. Primero, cómo está redactado típicamente. El que mediante las tecnologías de la información o de la comunicación, vimos que hay algunos que los han modificado y los han suprimido. Se mantiene. Esto significa que debo utilizar la TIC para la suplantación. Suplanta la identidad de una persona natural o jurídica. Aquí subrayo y agradezco que hayan colocado persona natural o jurídica, porque no solamente las personas naturales tienen una identidad o en las redes sociales o en los entornos digitales. Las personas jurídicas también son sujetos pasivos de este delito. Soy una empresa minera, soy una empresa metalúrgica, soy una empresa de comercio y aparece una página falsa que está circulando información, está suplantándome en entornos digitales y por lo tanto la Fiscalía debe de investigar la comisión de ese delito. Miren ustedes, y aquí viene, siempre que resulte dicha conducta, siempre que de dicha conducta resulte algún perjuicio material o moral. Y acá les comento qué fue lo que sucedió. El proyecto de ley, el proyecto de ley de este tipo penal en específico fue propuesto por el Ejecutivo. Bien, y en el diario de debates se analiza o se describe qué fue lo que sucedió. Y ahí es donde les decía que la ex congresista Marta Chávez hace referencia y dice, oigan, pero pero tal y como está redactada, es muy genérico, porque decía, siempre que de dicha conducta resulte algún perjuicio. Entonces ella propone y dice, ese perjuicio no tiene que ser de cualquier naturaleza. Y ella indica que sea un perjuicio material o moral contra la persona suplantada.
ella lo propone de esa manera. Ella dice, perjuicio material o moral contra la persona suplantada. Gracias a Dios, gracias a Dios, solamente le dejaron material o moral. Y como ven aquí, no hubo ningún debate de ni explicación de por qué no colocaron el resto de su frase. Es en contra de la persona suplantada. Porque ahí sí hubiera sido un grave problema desde un punto de vista de investigación fiscal. Porque imagínense que quien recibe o el perfil suplantado es una persona, no sé, que de repente vive en España, vive en Alemania o no lo puedo identificar. Bien, entonces si es que tendría que identificar, será reprimido con, discúlpeme, el perjuicio sea para esa víctima, mínimamente tendría que identificar a la víctima. Ahora, tal y como está redactado, no es necesario. ¿Cuál es el problema que nos dejó esta propuesta normativa y finalmente la aprobación del artículo 9? Es el perjuicio material o moral. Ok, ¿a qué me refiero con perjuicio moral? Si revisamos toda la ley de delitos informáticos, vamos a ver que únicamente el artículo 9 hace referencia a un perjuicio moral para la comisión de este tipo penal en específico. O perjuicio material o moral. Entonces ahí viene un problema desde un punto de vista probatorio, desde un punto de vista de descripción fáctica, cómo puedo describir el perjuicio moral que ha sido recibido. Si un perjuicio de repente una lesión psicológica, si de repente un perjuicio en cuanto a la imagen o reputación de la empresa o de la persona natural, pero un perjuicio moral me parece bastante complicado. ¿Sí? Y acá rápidamente voy a pasar, discúlpenme, voy a pasar aquí está, voy a pasar algunos temas para irme directo a un caso. Ahí está. Este es el caso que quiero tocar para ir cerrando el tema de suplantación de identidad. Ya hay algunos temas que por tiempo lamentablemente no puedo abordar. Miren, este caso es el siguiente. Nuevamente es un caso real. Me ha gustado traer un caso real o por lo menos compartir con ustedes casos reales para ir viendo cómo se está dando en la práctica. Este es el caso que sustenta la denuncia. Miren, esto es un ciudadano que utilizan su DNI para vender. Entonces, crean un perfil, digamos Ricardo Elías, que es el ciudadano suplantado. Crean un perfil de Ricardo Elías en una página de compra y venta en línea. Muy bien. Entonces, este ciudadano va a la policía porque presenta su denuncia, vía nuevamente denuncia verbal, y aporta las capturas de pantalla de la página en la cual se estaban vendiendo los productos con su fotografía, con su nombre y demás. Pero ¿qué más aporta esta persona? El número de celular del vendedor. ¿Por qué? Porque hubo una pareja de esposos que le reclamaron a él y le dijeron, oye, te compramos por esta página web un SOAT y tú no nos has dado nada. Te hemos denunciado. Para que le devuelvan el dinero, logran comunicarse con él. Entonces él dice, yo no soy la persona que está en esa página vendiendo. Y estos esposos le envían y dicen, acá está el número celular, acá están los WhatsApp y te mando las capturas de pantalla que he tenido. Entonces por eso es que él a la denuncia verbal, él anexa fotografías, él anexa las fotografías que consiguió gracias a los esposos que lo denunciaron y además las impresiones que él hizo de la página en línea. Eso me parece interesante porque aquí ya vemos un caso de estafa, en la cual son la víctima la pareja de esposos, pero también tenemos una suplantación de identidad. Hay un perfil falso con sus datos, con su fotografía, con su identidad, circulando en las redes y haciendo venta de supuestos SOATs. ¿Qué es lo que pasó aquí en este caso? No es un error. No he vuelto a copiar la presentación anterior, ¿no? Lamentablemente aquí también la fiscalía y realizó un archivo liminar. A ver, eso no significa que los fiscales no estén trabajando, no, he traído casos para analizar. Conozco muy buenos fiscales que se comprometen con las investigaciones desde un
Bien, creo que eh, todas las sesiones creo que se cae en algún momento la red, así que ya estamos terminando, no se preocupen, no me hagas un bombing. ¿Qué fue lo que sucedió? Y acá, la disculpa del caso, pero la red está un poquito baja. Em, Creo que sí se me escucha. ¿Sí? Bueno, ya, continúo. Ustedes me dicen si me escriben, si se escucha. A ver, lo que sucedió aquí, miren ustedes, que la denuncia verbal se presentó el 7 de noviembre del año 2019 y el archivo liminar se dio el 9 de marzo del 2020, 5 meses después. ¿Y qué fue lo que indicó el Ministerio Público para rechazar a ese ciudadano que había ido a presentar su denuncia? Al carecer de los suficientes elementos de convicción que coadyuven en la investigación. Ya, ese es un problema. Nuevamente, igual que en el caso anterior, en el caso de acceso ilícito, le estamos trasladando ese deber investigativo al ciudadano y eso no puede ser. Eso no puede ser. Este caso de suplantación de identidad, ¿qué es lo que podríamos hacer? Porque no es solamente realizar una crítica, ¿no? Tenemos que hacer algo constructivo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Una guía, un plan metodológico para investigar este tipo de casos. Primero preguntarme, ok, ¿dónde se creó ese anuncio? ¿Por qué? Porque lo que yo necesito no son las capturas de pantalla. Yo lo que necesito son las URL, además de los screens. Porque la empresa, cuando yo le digo, oye, empresa XYZ, eh, ¿puedes decirme este anuncio que te envió en screen, dónde está? No, te va a decir, yo tengo millones de URLs, millones de visitas. Por lo tanto, dime la URL que estás investigando. Por eso es que lo primero que debería preguntarme es, ok, ¿cuál es el URL? Recomendación para la víctima, presenta la URL, no solamente el screen, no solo el pantallazo, la URL, es decir, la web, el sitio, la dirección que tú has encontrado. ¿Qué más? Hay no juicio. Para ello necesitaría ver los términos y condiciones de la plataforma. Yo como fiscal o como policía puedo ver, porque hay empresas que no expresamente cuando tú te creas un usuario, dicen, si la policía o la fiscalía me piden a mí información, yo entonces, si ya la empresa está dando esa información en los términos términos y condiciones al momento de crear tu plataforma, tu fiscal, tu policía puede saber y requerirlo de esa manera directamente. ¿Por qué? Porque al igual que el caso anterior, esta es una punta del iceberg. Yo debo de preguntarme como policía, como fiscal, como abogado de víctimas, ¿será ese señor la única víctima que ha tenido este caso? ¿O de repente hay más anuncios, hay más víctimas, más personas suplantadas? Hay un mundo por descubrir. ¿Qué otra cosa puedo señalar? En este caso, por ejemplo, en este caso, los esposos le proporcionaron el celular al momento de hacerle el screen. Muy bien, sí, claro, yo voy a tener como fiscal que realizar solicitar una orden judicial. Una pregunta que aquí no se responde es cuál es el estándar probatorio exigido para, por ejemplo, levantar el levantamiento del secreto de las comunicaciones. De hecho, es un trabajo de investigación que estoy realizando, próximo a ser publicado, estándares probatorios en búsqueda de prueba con restricción de derechos en materia de prueba digital. Pero miren ustedes, hay algunas aplicaciones, como por ejemplo Yape, donde si yo ingreso el número celular, me aparecen los datos de la persona que ha asociado una cuenta. Entonces, cuando tenemos en el observatorio casos donde tenemos un número de celular, lo pasamos por Yape o lo pasamos por PLIN. No hacemos compras, obviamente no le transferimos nada, pero ahí me aparece un nombre. Búsqueda en fuente abierta de información o en plataformas para poder acceder a información asociada a ello. Entonces, esta es una propuesta que para esto no necesita autorización judicial, porque el usuario al crearse sabe que cualquier persona al ingresar su celular le va a aparecer estos datos. Eso no significa que la persona que ha asociado ese número sea quien está detrás. No, porque de repente han utilizado el DNI de una persona, de repente es un DNI falso, etcétera. Pero por lo menos amplío el panorama investigativo en cada uno de los casos. Entonces, esto es lo que quería compartirles el día de hoy en esta sesión. Hemos visto rápidamente delitos de atentados contra datos informáticos, sistemas informáticos.
acceso ilícito y rápidamente también suplantación de identidad. Hemos analizado 2 casos reales y hemos tomado como referencia algunos casos ya de hace algunos años, pero también de nuestra realidad local. Eso es todo por cuanto a lo que tengo que comentar el día de hoy. Entonces nos quedan unos 15 minutos para hacer algunas preguntas si es que ustedes lo tienen a bien. Fraude informático, child grooming y algunos otros delitos vamos a trabajarlos el día miércoles. El día miércoles vamos a continuar. Y el día viernes, que es nuestra última sesión, vamos a hablar sobre prueba digital. Listo, Milagros. A tu disposición para algunas preguntitas antes de terminar. Ya saben, síganos en Instagram y en Facebook. Observatorio Peruano de Cibercriminalidad. Muy bien, a la orden de ustedes. Perfecto, doctor. Muchas gracias. La primera pregunta es la siguiente. Doctor, ¿podría profundizar un poco más sobre las diferencias entre el ciberataque puro y el ciberataque réplica? Perfecto, claro que sí. En resumen utilizo nuevas tecnologías en ambos, tanto para los ciberataques puros como para los ciberataques réplica. En ambos, el medio es las nuevas tecnologías, o los medios son las nuevas tecnologías. La diferencia es la finalidad o el objeto de ataque en sí. Si el ataque tiene por objeto las nuevas tecnologías, serán ciberataques puros. Si el objeto es un delito tradicional, un objeto tradicional, es un ciberataque réplica. Por eso es que hacía la comparación entre ataque de denegación de servicios, en la cual el medio y el fin son las nuevas tecnologías, y casos de estafa a través de entornos digitales, en los cuales el medio son las nuevas tecnologías y el fin es uno tradicional, uno clásico como el patrimonio. Perfecto, doctor. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. En su opinión, ¿cómo se debe llevar a cabo la investigación del robo de 5 millones hacia la Municipalidad de San Borja? ¿Y cuáles son las medidas de seguridad que se deberían tomar a cabo? Súper interesante, pero ahí sí, no sé si de repente la persona que coloca esa pregunta me explica un poquito más en qué consistió ese robo. Sinceramente ahí me ayudaría para saber cómo responder, pero no he escuchado hoy día, por lo menos, o estos días, esa noticia. Si me dan algunos datos adicionales, sí les puedo dar algunos datos, digamos, recomendaciones desde el punto de vista metodológico de investigación. Y mientras la persona va escribiendo, de repente, en el observatorio, precisamente lo que hacemos es estar gratuitamente víctimas de la ciberdelincuencia. Diseñamos nuestras denuncias con planes de investigación propuestos y acompañados normativamente y aplicando estándares constitucionales en cuanto a búsqueda de información con restricción de derechos propuestos en el Ministerio Público. Perfecto, doctor. Gracias. Creo que, no sé si le parece bien, podríamos darle el pase a la persona que hizo la pregunta. Sí, claro que sí, encantado. Perfecto. Entonces, Rocío Lázaro, tienes el uso de la palabra. Puedes activar tu micrófono. Sí, ¿se me escucha? Sí, se te escucha bien. Fuerte. Buenas noches con todos. Bueno, sucede que más o menos hace unos 2 o 3 días se realizó el robo de 5 millones de soles en la Municipalidad de San Borja, dirigido para una obra. Y entonces sucede que se hizo la transferencia hacia a una cuenta bancaria de una aparente empresa, y entonces lo que sucede es que pasó por filtros del MEF, que el alcalde de la Municipalidad de Ventanilla, que también ha pasado por parte de estos, por parte de estos delincuentes cibernéticos, mencionó que también a la Municipalidad de Ventanilla se le ha realizado se le ha hecho este tipo de robo por parte de estas personas, y se preguntaba cómo es que el Ministerio de Economía y Finanzas tenía un sistema de seguridad
tan básico como para que les llegasen a pasar un filtro que usualmente les toman más o menos unos 6 a 7 días de aprobarse esta cantidad de dinero, pero sin embargo estos delincuentes en menos de 3 horas lograron pasar todos estos filtros y, y se llegó a capturar a estos delincuentes cuando estaban realizando un retiro de 300.000 en 300.000 cada delincuente, y entonces al verse, la Municipalidad de San Borja, al ver que este dinero no había sido enviado a la cuenta por la que era la finalidad, entonces de inmediato se comunicaron con los bancos, hicieron la investigación y lograron capturar a los delincuentes, y al final terminaron perdiendo 360.000 de los 5 millones, pero la pregunta surge por la seguridad del MEF, ya que han podido pasar un filtro que en apariencia se te aprueba en 6 días. Sí, de hecho, ahora que usted, muy, muy amable, Rocío, por su comentario y la explicación del caso. A ver, primero tendríamos que trazar un plan de investigación que no descarte por lo menos dos hipótesis. Y la primera es que haya personas involucradas del MEF en el caso, no los haya. Si hay personas involucradas en el MEF, ahí hay una explicación de que eso no es una falla de seguridad informática, sino es un delito cometido por personas naturales dentro de la entidad. Si descartamos esa hipótesis, ya tendríamos que explicarnos y decir, ok, ¿qué brecha de seguridad existió dentro del MEF para que ocurra esta supresión del cotejo de información de los 6 días a 3 horas? Y cuando usted estaba relatando esto, recordaba que el año pasado nos hicieron una consulta muy similar, pero no de Lima, sino de una ciudad del interior del país, donde decían lo mismo que usted nos está comentando. Brecha de seguridad, hubo una autentificación y ahí como plan de investigación básico y necesario era solicitar toda la información relacionada a los estándares y a los mecanismos de seguridad informática que para ese tipo de operaciones se requerían. ¿Qué es lo que voy a necesitar? Sí, voy a necesitar un peritaje, sin embargo voy a necesitar que la persona responsable del área vaya y explique, y número uno, y número dos, explique si es que ha habido un procedimiento interno para identificar responsables. Y además, cuáles son los mecanismos de capacitación que han tenido las personas dentro del MEF, por lo menos para realizar los actos de investigación. Eso en cuanto al MEF, pero lo que usted señala que es la clave es, ok, ese dinero va a entrar y va a salir. Por lo tanto, lo que necesito es levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria para acceder y trazar la ruta del dinero. Este caso me parece que es relativamente sencillo, porque las cuentas ingresaron de una cuenta a otra y atraparon a las personas. Muchos de los ciberdelincuentes cometen algún error y es ese error humano el que precisamente es capitalizado para dar con ellos. En este caso, al retirar el dinero. Sin embargo, nosotros vimos un caso mucho más complejo, en el cual habían creado correos electrónicos, habían cometido accesos ilícitos en contra de empresas en México y en Europa, y habían conseguido desviar los fondos de dinero y que estos pasaran por un banco en Londres. Por lo tanto, claro, ahí era mucho más difícil identificar quiénes eran los que estaban detrás, porque no era una organización local, sino era una organización con, con personas de otros países. Por lo menos identificamos Colombia, México e Inglaterra. Sí, por ahí algunas ideas, pero muy interesante. Si desea, ahí les comparto mi correo electrónico, o me pueden escribir también al Facebook y seguimos comentando algunos casos particulares que quieran charlar y demás. Acá les escribo. Y bueno, al Facebook también me pueden escribir. Sí, por favor. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta la hace Arturo Menacho, es la siguiente. Ingresar a un sistema informático como RENIEC con una cuenta del Estado sin tener los permisos configura intrusismo informático.
ingresar a las cuentas de RENIEC. ¿Puedes continuar con la pregunta? Ingresar a las cuentas de RENIEC. Con una cuenta del Estado, sin tener los permisos, ¿configura intrusismo informático? Si no tengo los permisos, claro, si no tengo los permisos para realizar el ingreso a una cuenta y lo que estoy haciendo es vulnerando los sistemas de protección, si estoy frente a un caso de intrusismo informático. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Camilo Contreras. Lo pongo como lo pongo como ejemplo, digamos. El día de hoy tengo tanta confianza con mi novia de repente y le digo, oye amor, por favor, puedes entrar a mi correo. Mi clave es password segura 1234. Y yo se lo digo en conversación y en confianza con ella. Y de repente escucha a una amiga suya que está pasando por ahí, listo, y toma mi contraseña, toma mi correo, toma mi password, ingresa y está cometiendo el delito de acceso ilícito, porque hay mecanismos de seguridad para proteger mi correo. El hecho de que yo se lo haya dado a una persona no significa que otra... Sí, Milagros. Sí, sí, disculpe, doctor, se le entrecortó un poco la última parte. Correcto. Discúlpeme. Decía que el hecho de que yo comparta con alguna persona proporcionado a esa otra. Pregunta adicional. Sí, doctor, disculpe, no sé si es mi internet o su internet, pero por momentos se le va la voz. Uy, caray, no sé si ahí nos pueden escribir de repente para descifrar si es mi internet o es el internet de Milagros. Sí, parece que es internet, doctor, porque también se Caray. le entrecorta. Ya. Sí, se corta un poquito. Bueno, ahí tenemos tiempo. Sí, a ver, que alguien me haga recarga de datos. No, lo que pasa es que ahorita hay problemas de internet. Denme un minuto, voy a tratar de conectarme a otra. Listo. Y escuchen mejor. Chicos, chicas. Sí, doctor, sí se le escucha ahora. Ahorita sí se le escucha, hace un momentito no. Ya, perfecto. Ya, ahora sí. Ya, perfecto. Ya, excelente. Muchas, Coméntenme, ¿tienen alguna pregunta sí, adicional? muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Camilo Contreras y consulta si es que los hackers también pueden ser agentes activos para la prevención de atentados contra los datos y sistemas informáticos. Sí, súper interesante. ¿Cómo se llama quien hizo la pregunta? Camilo Contreras. Camilo, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Iba a cerrar la charla de hoy triste porque no pude hacer referencia a ello. A ver, se ha satanizado a los hackers. De hecho, hacker es una expresión que hay un glosario. Yo les voy a compartir ahí ahorita no en el chat, pero sí en la página de ITER. Hay un glosario de términos de fines de la década de los 80, donde se define los hackers lo que son, y son personas con destrezas o habilidades que continuamente buscan innovar en el sector tecnología. No son personas que buscan atentar contra el sector tecnológico. Para eso hay otro tipo de categorías, como por ejemplo los crackers, los virukers y X categorías adicionales. Entonces, si partimos de ello, vamos a ver que de por sí un hacker no es una persona mala. Si vamos a las excepciones que hay en la Real Academia de la Lengua, lamentablemente sí tiene un contenido peyorativo.
Si utilizamos la expresión correcta y decimos hacker como aquella persona del sector tecnológico que busca contribuir o retar la tecnología, vamos a ver que sí pueden hacer lo que Camilo señala. Esto es buscar implementar los mecanismos de seguridad, por ejemplo. A las personas que están interesadas, ahí yo les recomendaría que busquen en YouTube al Chema Alonso. El Chema Alonso es, entre comillas, el hacker más famoso del mundo, porque así ha sido posicionado por Google, por un concurso, etc. Entonces él cuenta un poco la historia de que él es un hacker bueno, porque los hackers son buenos, de acuerdo a su definición. Ahora yo les voy a compartir para que vean, hay algo un poquito más estructurado sobre definiciones. Pero sí, en realidad los hackers pueden contribuir tanto como activistas, tanto como innovadores del sector tecnología. Hay que sacarnos de la mente esa idea peyorativa que tenemos asociada al término o acepción hacker. Perfecto, doctor. Por un tema de tiempos, vamos con las últimas 2 preguntas que se las voy a leer en conjunto. Son de parte de Ana Janampa y Renzo Adriano. Son las siguientes. La primera es, ¿puede volver a definir y señalar las diferencias entre sistema informático y datos informáticos? Y la segunda es, ¿podría explicar qué es un mensaje cifrado? Bien, perfecto. A ver, para entenderlo de manera mucho más clara, de repente podemos decir, dato informático pensemos en los archivos en los cuales almacenamos nuestra información. Y en sistemas informáticos pensemos en computadoras o redes de computadoras. Si es que son datos informáticos, por ejemplo, como ejemplo, tengamos un virus que infecta y malogra mis archivos, atento contra mis datos informáticos. Si, por ejemplo, me encripta las comunicaciones que yo tengo a través de un ransomware, ha atentado contra sistemas informáticos. Los archivos están ahí, están detrás, pero yo no puedo acceder a ellos porque me han imposibilitado utilizar mi dispositivo, mi ordenador, o han inutilizado la red. Entonces, esa es un poco la diferencia entre dato informático y sistema informático. ¿Bien? Y sobre la segunda pregunta era sobre encriptación. Básicamente la encriptación lo que sirve es para proteger nuestras comunicaciones. Por ejemplo, WhatsApp utiliza sistemas de cifrado. Hay conversaciones encriptadas. ¿Qué significa? Que para acceder a esa información yo necesitaría tener digamos, una metodología, unas claves, necesitaría no solamente conocer el mensaje, sino conocer cómo descifrar ello. Entonces, cuando estamos hablando de sistemas encriptados o estamos hablando de sistemas cifrados, son aquellos que han pasado por ese mecanismo de seguridad. ¿Qué es lo que puede suceder? Y alguna vez ocurrió, empresa que protege las conversaciones de manera cifrada. La policía, luego que la fiscalía obtuvo una autorización judicial, le dice, señores, envíennos por favor las conversaciones que tengan de ellos. Muy bien, les envío las conversaciones que tengo y los archivos que tengo. Y cuando abren o cuando intentan abrir esas comunicaciones, no entendían nada, no entendían el contenido. Dice, oye, por favor, no entendemos nada. Sí, correcto, porque están cifradas, porque están encriptadas. ¿Eso qué significa? Mira tú cómo descifras esas conversaciones para que puedas acceder a ellas porque tú me pediste lo que yo tengo y lo que yo tengo se encuentra encriptado. Cuando tú descubras la forma de cómo desencriptar o descifrar todo ello, vas a poder acceder. Entonces, eso es lo que está detrás de las medidas de seguridad para proteger las conversaciones, por ejemplo, de punto a punto, cuando son encriptadas, en cuestión de datos informáticos. Entonces, de manera muy genérica, eso es lo que podría señalarles. Y si alguien desea precisar en algún punto, sencillamente me escribe a mi WhatsApp o me escribe al correo o me escribe al Facebook y ahí les puedo compartir más material para que podamos seguir charlando. Perfecto, doctor. Queremos finalizar este segundo día del taller agradeciendo nuevamente de parte de la Asociación Civil Intercriminis y el Centro Federado de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú al doctor Ricardo Elías Puelles por la gran ponencia que ha realizado el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Lo esperamos este miércoles en el tercer día del taller. Encantado, encantado. Esperemos seguir haciendo actividades con ustedes, ITER, y con el CF, porque estos espacios son necesarios. Muy bien, listo. Entonces,
Que descansen. Gracias a todos por conectarse el día de hoy y nos vemos el día miércoles. Nos vemos. Chao, Nanette, Melanie, Naomi, Edgar, un gusto. Camilo, gracias a todos por conectarse. Hasta el día miércoles. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Asimismo, queremos agradecer a los participantes que nos han acompañado el día de hoy. Recordarles nuevamente que para poder acceder a la certificación deben asistir a por lo menos 3 fechas del presente taller. Los esperamos este miércoles 17 a las 8 p.m. No olviden, por favor, registrar su asistencia el día de hoy al link que les hemos compartido a través del chat Zoom. Muchas gracias. Hasta luego.